que nos interesa es un parte del judaísmo místico, que es Kabbalah. Kabbalah es el nombre general para la mística del judaísmo. Y el libro más importante, pero no lo único, es el Zohar. Vamos a hablar sobre estos tres, pero vamos a entender los tres a través de la historia en que ellos nacieron. De acuerdo de la tradición judía y cristiana, en otras palabras, de acuerdo a la Biblia, la historia del pueblo judío empezó con los patriarcas de la nación judía: Abraham y su hijo Isaac y su hijo Jacob. Estos patriarcas vivieron hace unos 4,000 años más o menos en Israel, en la tierra de Israel. Sus descendientes se trasladaron a Egipto. En Egipto fueron esclavizados, pero ahí también se multiplicaron y formaron una nación. Unos siglos más tarde, Moisés liberó estos esclavos. Ahora se llamaron israelitas, y ellos retornaron a Israel, a la tierra de Israel, a través del desierto. Este debe haber ocurrido hace unos más o menos 3,300 años, es decir, alrededor del 1300 antes de Cristo. Estos antiguos israelitas conquistaron la tierra de Israel, de los habitantes originarios, y empezaron a vivir ahí. Primero, este país, Israel, era una confederación de tribus, hasta que David estableció un reino unificado y se convirtió en el primer rey importante de Israel. Luego la Biblia describe la historia del antiguo Israel hasta más o menos el siglo V antes de Cristo. Claro que cuando hablo de Biblia me refiero a la Biblia hebrea, o lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. No hay restos arqueológicos que prueben que el inicio de esta historia sea cierto. Los patriarcas, la esclavitud en Egipto, Moisés, el éxodo a través del desierto, todo eso puede ser ficción o una historia real, no lo sabemos. Pero hay remanentes arqueológicos del reino de David y también de reyes y eventos posteriores. Pues a partir del rey David, parece que la historia bíblica es verdadera, más o menos. El hijo del rey David, el rey Salomón, construyó en Jerusalén el primer templo. Era en el siglo X a.C. Y este templo sirvió como un centro de la religión judía por unos siglos, pero fue destruido por los babilonios más o menos 4 siglos después. Es interesante que las autoridades religiosas durante los tiempos bíblicos eran los sacerdotes. Los sacerdotes vinieron de la tribu de Leví. La gente de Leví, según la Biblia, no poseó tierra porque era sacerdote. Los levitas fueron distribuidos a lo largo del país y oficiaban los rituales religiosos. Un grupo especial de levitas se llamó Cohen, en plural los Kohanim.
y sirvieron como sacerdotes en el templo de Jerusalén y también en otros santuarios. Cohen en hebreo significa sacerdote, pues los judíos que hoy en día se llaman Levi o Cohen son de hecho descendientes de antiguos sacerdotes, de antiguos Leví. Podemos decir que el judaísmo antiguo fue una religión de sacerdotes, pero no solo de sacerdotes, porque alrededor del siglo VIII a.C. vemos el inicio de un nuevo movimiento. Profetas. Refiero a profetas como Amós, Elías, Isaías, Jeremías y otros. En esta época habían profetas en otras partes del mundo antiguo, pero había algo especial en los profetas de Israel. Porque hasta entonces la religión del mundo fue principalmente un asunto de rituales. Rituales como leyes, tabús, oraciones. El rol de estas oraciones, el rol de esta religión, era asegurar que Dios nos proteja. Dios es un legislador poderoso, un rey poderoso, y es una buena idea ser su amigo. Todo eso era en todo el mundo. Pero la idea revolucionaria de los profetas de Israel era que Dios no es solo un asunto de rituales, sino también de moral. La idea nueva era que para dirigirse a Dios no basta el ritual. También debes ser una buena persona. Debes ayudar a los pobres, debes tener un corazón puro. Y la religión nueva incluyó la moral personal y la justicia social. La idea nueva que la religión está conectada con la moralidad fue parte de un movimiento que sucedió en todo el mundo antiguo, más o menos alrededor de los siglos 7 o 6 a.C. No ocurrió solo en Israel, ocurrió también en la India, en la China, en Persia, en Grecia. Pero parece que en Israel empezó antes, y hay historiadores que piensan que este movimiento global fue iniciado por los profetas de Israel. En todo caso, podemos ver ahora que la religión de la Biblia fue una combinación de la religión de los sacerdotes, de rituales, y la religión de los profetas, la religión moral. Era una mezcla de rituales y moralidad. Y podemos encontrar esta mezcla en los libros de la Biblia hebrea, en los Salmos, en los libros históricos de los reyes, en los libros de los profetas y en otros libros. El reino de Israel pronto se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Los dos tenían más o menos la misma religión, con profetas y con sacerdotes, y los dos tenían independencia por unos siglos, pero pronto fueron conquistados por los imperios de esta época. Primero desapareció el reino del norte, que era más rico. Fue conquistado por el imperio asirio en el siglo 8 a.C., 2 siglos después de haber nacido. Los asirios exiliaron a muchos israelitas a otros países, como era común en esta época. Y en el exilio, estos israelitas se asimilaron
y desaparecieron como una nación separada. Puede ser, han escuchado ustedes de las 10 tribus perdidas de Israel. Estas 10 tribus fueron las tribus que conformaron el reino del norte y desaparecieron. El reino del sur continuó hasta el siglo VI a.C. Estaba constituido principalmente por la tribu de Judá, y por eso fue llamada Judea. Los babilonios conquistaron Judea, destruyeron el templo de Jerusalén y exiliaron a muchas personas de Judea. En aquella época muchas naciones fueron conquistadas y sus gentes fueron exiliadas y asimilaban rápidamente y desaparecían. Pero algo diferente, algo único pasó con la gente de Judea. A pesar del enorme shock, a pesar de la destrucción de su templo, la gente de Judea mantuvo su religión. Los exilios de Judea guardaron en sus corazones la memoria de la tierra de Israel y Jerusalén y continuaron practicando su religión. Así como podemos ver, el pueblo de Israel que vive hoy en día son los descendientes del pueblo de Judea, el reino del sur, y también quizás los descendientes de refugiados del reino del norte que huyeron hacia el sur. Por eso la religión judía se llama judaísmo. En otras palabras, la religión de Judea, la religión de la tribu de Judá. En el exilio en Babilonia, los judíos esperaron el retorno a su tierra con gran esperanza. Y pronto se presentó la oportunidad para volver. Más o menos 70 años después de la destrucción, a fines del siglo VI a.C., Babilonia fue conquistada por los persas. Y el rey de Persia le dio a los judíos el permiso para volver a su tierra y también el permiso para reconstruir la ciudad de Jerusalén y para reconstruir el templo. Y este templo fue el segundo templo que existió durante 6 siglos. Y es así como termina la Biblia judía con el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del segundo templo. Hasta ahora hemos hablado del judaísmo bíblico. Ahora entramos a un periodo diferente de la historia judía, cuando se escribieron las segundas escrituras judías, el Talmud. Este periodo empezó después del segundo templo, al final del siglo VI a.C. y terminó más o menos 1000 años después, alrededor del año 500 después de Cristo. Acá nos encontramos con otro estrato muy importante de la religión judía. Muchos cristianos piensan que el judaísmo es lo mismo que el judaísmo bíblico, pero este es un gran malentendido. Cuando los judíos religiosos hoy en día estudian en sus casas de estudio, el libro principal de estudio es el Talmud, no la Biblia. Y las leyes que siguen provienen principalmente del Talmud. El Talmud es una colección inmensa de discusiones sobre leyes religiosas, pero también contiene historias, leyendas, anécdotas. Fue escrito en 2 etapas. La primera etapa, que es el corazón del Talmud,
es el libro de la Mishnah. La Mishnah es una recopilación de tradiciones que se acumulaban por siglos desde el inicio del Segundo Templo. Estos materiales son principalmente interpretaciones de la Biblia por parte de muchos sabios religiosos a lo largo de los siglos. Fueron transmitidos oralmente de generación en generación hasta que esta tradición oral fue plasmada por escrito. Esto ocurrió alrededor del año 200 después de Cristo. En este año, la recopilación se terminó y constituyó en un libro de 6 volúmenes y recibió el nombre de Mishnah. Pero la Mishnah fue escrita de una manera muy concentrada y pronto los sabios judíos empezaron a discutir la Mishnah y a interpretarla. El resultado fue un enorme cuerpo de discusiones sobre la Mishnah y más generalmente sobre las leyes religiosas. Se le llama Talmud. Fue plasmado por escrito en un libro de 6 volúmenes y fue terminado alrededor del año 500 después de Cristo. Así el Talmud es principalmente una interpretación de la Mishnah, y la Mishnah es una interpretación de las leyes de la Biblia. Pero normalmente cuando se dice Talmud, uno se refiere tanto a la Mishnah como a la interpretación talmúdica de ella. El Talmud fue escrito por seres humanos, por sabios religiosos, pero es considerado ser de inspiración divina. Es una escritura sagrada para los judíos. Solo la Biblia la supera en autoridad. Si empiezas a leer el texto, parece una interpretación de la Biblia, especialmente de las leyes bíblicas. Sin embargo, va mucho más allá de una simple interpretación de la Biblia, porque añade ideas nuevas, nuevas maneras de pensar y nuevas prácticas. Para hacernos una idea del Talmud, necesitamos echar una mirada a la historia de la época. ¿Qué pasó con los judíos durante esos 1000 años después de que retornaron del exilio en el siglo VI antes de Cristo? Los primeros 200 años, justo después de la construcción del Segundo Templo, no están bien documentados. La tierra de Israel estaba bajo el dominio persa, pero sabemos muy poco sobre los judíos de ese tiempo. Más adelante, en el siglo IV antes de Cristo, Alejandro el Grande venció a los persas y conquistó la tierra. Después de que muriera, la tierra fue gobernada por sus predecesores, y entonces los judíos se alzaron contra estos. La rebelión se describe en el libro de los Macabeos, que a propósito no es parte de la Biblia judía. La rebelión fue exitosa y sus líderes, llamados los Macabeos, fundaron el Estado judío que fue independiente por unos 100 años. Este Estado existía hasta que los romanos conquistaron la tierra en el año 63 a.C. Unos años después, en el siglo I, nació Jesús y empezó el cristianismo y se escribió el Nuevo Testamento de los cristianos. Pero primero veamos qué pasó antes de eso. Como dije, durante estos 5 o 6 siglos después de la construcción del Segundo Templo, los sabios judíos discutieron la Biblia y la ley bíblica, y sus ideas fueron luego recopiladas en la Mishnah.
Entre tanto, se habían desarrollado diferentes sectas judías. Todas eran judías, pero tenían diferentes concepciones sobre qué significa judaísmo. Las sectas más conocidas son aquellas que más tarde se mencionan en el Nuevo Testamento: los saduceos y los fariseos, y también los esenios. Inicialmente, los saduceos fueron el grupo dominante. Es porque ellos eran los sumos sacerdotes y controlaban el templo. Pero un incidente muy importante cambió la situación: la rebelión judía y la destrucción del templo. Los judíos empezaron dos grandes rebeliones contra el dominio romano. Y cuando los romanos aplastaron la primera rebelión en el año 70 después de Cristo, destruyeron el templo, el segundo templo. Pues los sacerdotes perdieron mucho de su poder. La religión ya no se podía centrar en los rituales del templo. El resultado fue que mientras los saduceos, incluyendo los sumos sacerdotes, perdieron su poder, otra secta ganaba poder e influencia. Estos eran los fariseos. Los líderes del fariseos no eran sacerdotes, sino más bien maestros. Un maestro en hebreo es un rabino. Y desde ese entonces, las autoridades religiosas dejaron de ser los sacerdotes para pasar a ser los rabinos. Los fariseos fueron los padres del judaísmo moderno, los padres del judaísmo rabínico. Ahora, la Biblia cristiana, el así llamado Nuevo Testamento, le hace mala fama a los fariseos. Esto es porque había tensiones entre los judíos y los cristianos. Es natural que una religión nueva trate de darle mala fama a la religión antigua, y también que la religión antigua trate de reprimir a la religión nueva. En realidad, la idea principal de los fariseos era hacer la vida más pura y sagrada. Pensaban que lo sagrado no solo debía pertenecer al templo, no solo a los sacerdotes y a los rituales. Lo sagrado debería impregnar nuestra vida cotidiana. Debería impregnar la vida entera. Y por eso desarrollaron cientos de leyes religiosas. Estas leyes estaban destinadas a configurar la vida cotidiana y a hacerla sagrada. Y efectivamente, las leyes rabínicas que los judíos siguen hasta el día de hoy tocan todos los aspectos de la vida. Las leyes determinan en gran detalle qué es lo que estás permitido de comer y qué es lo que no estás permitido de comer, qué bendiciones debes decir y qué oraciones debes rezar, qué es lo que puedes hacer en el Shabbat y qué es lo que no puedes hacer, y así sucesivamente. Estas leyes siempre están basadas en interpretaciones de leyes bíblicas. Por ejemplo, la Biblia dice que uno no puede trabajar en Shabbat. Pero los rabinos se preguntan, ¿qué es lo que cuenta exactamente como trabajo? ¿Acaso cortar un pedazo de papel es trabajo? ¿Acaso regar tu jardín es trabajo? Así que los rabinos analizaron el texto bíblico y determinaron
39 tipos de trabajo que no están permitidos durante el Shabbat. Imagino que para muchos cristianos las leyes judías resultan muy extrañas. En el cristianismo, lo más importante es tu fe, tu corazón, no tanto tus acciones. ¿A quién le importa si prendes un fuego en Shabbat? ¿O si comes carne con leche o sin leche? Pero para el judaísmo rabínico, esto es muy importante. La idea detrás de las leyes religiosas es que tocan todos los eventos de tu vida diaria. Las leyes le dan una importancia religiosa a todo lo que haces. Cuando comes, debes de pensar en qué estás permitido de comer y qué bendiciones debes decir. Cuando haces negocios, debes recordar qué estás permitido hacer. Incluso cuando vas al baño, debes decir una bendición especial. Esto significa que la vida cotidiana está conectada en todo momento con las leyes sagradas. Hasta la acción más trivial tiene un sentido religioso. Esta fue la idea de los fariseos, los padres del judaísmo contemporáneo. Todo momento de la vida debería estar conectado con Dios. Toda acción deberá ser sagrada. Permítame contarles una historia personal que ilustra esto. Años atrás visité África del Sur y fui a un zoológico de Pretoria. De repente vi un grupo de judíos ortodoxos parados frente a una jaula de unos animales anfibios muy extraños. Estaban mirando a estos animales y discutiendo algo con gran entusiasmo. Me aproximé a ellos para escuchar de qué estaban hablando. ¿Y saben qué era? Estaban discutiendo si estos extraños animales eran kosher. En otras palabras, si podían comerlos de acuerdo de la ley judía. Claro que no se iban a comer a estos animales porque pertenecían al zoológico. Pero esto muestra cómo los judíos religiosos ven todo desde la perspectiva de las leyes religiosas y las categorías religiosas. Como había dicho anteriormente, las discusiones sobre las leyes judías habían empezado siglos antes de Cristo y fueron recopiladas en un libro, el libro de la Mishnah y luego el libro del Talmud, siglos después de Jesús. Entonces se preguntarán, ¿y qué con Jesús? ¿Cómo influenció a los judíos? ¿Y por qué se rechazaron a él? Bueno, cabe mencionar que en esa época hubo mucha gente que se declaraba a sí misma santa, profeta, mesías, visionarios. Jesús, evidentemente, no fue el único. Estos tiempos, antes de la rebelión contra los romanos, fueron tiempos difíciles. Y muchos judíos anunciaron haber visto visiones, realizaban milagros, hacían profecías, daban sermones. Así que desde la perspectiva de los judíos, Jesús no era nada especial. Fue un hombre pobre de Galilea. La Galilea era una región poco desarrollada y remota. Imagínense que ahora alguien viniese de un pueblito muy lejano y se declarase a sí mismo el Mesías. ¿Le prestarán atención? Así que cuando los cristianos preguntan ¿por qué los judíos rechazaron a Jesús?, la respuesta es, no lo rechazaron en realidad, simplemente no le prestaron atención.
Sin embargo, hay una relación muy interesante entre el inicio del cristianismo y el auge de los rabinos o los fariseos. Ambos se dieron más o menos en la misma época histórica. Si miran al mundo antiguo de esa época, esto no es una coincidencia. Primero, ambas fueron reacciones a la destrucción del templo. Segundo, en ese momento hubo un despertar religioso en todo el cercano Oriente. Muchas ideas religiosas y sectas nuevas aparecieron en diferentes sitios. Los fariseos, Jesús y sus seguidores, la religión gnóstica que surgió en la época, toda clase de religiones egipcias y persas que aparecieron y florecieron. Fue un periodo religioso muy rico y activo. La mayoría de las religiones de esa época desaparecieron. Algunas fueron reprimidas y perseguidas cuando el cristianismo tomó el control del mundo antiguo, en el siglo IV después de Cristo. Pero dos revoluciones religiosas se quedaron en la historia: el judaísmo rabínico, del cual surge el judaísmo contemporáneo, y el cristianismo. Ambas religiones se iniciaron en la tierra de Israel. Ambas se basan en la Biblia judía, o en el llamado Antiguo Testamento. Ambas van más allá del Antiguo Testamento y desarrollan ideas nuevas. Sugiero que podemos ver al judaísmo rabínico y al cristianismo como dos hijas de la misma fuente, del judaísmo bíblico. Y los romanos estaban hartos de eso y expulsaron a los judíos a Europa. Y los judíos no tenían la permisión de vivir en Jerusalén, que era el centro de Israel. Y ahora era una situación diferente. Los judíos no vivieron en Israel, habían muy pocos judíos. La mayoría eran en Francia, en España, en Inglaterra, había en Etiopía también, en India. No había un centro. ¿Qué hacemos ahora? Lo que es muy difícil es que persecución, especialmente en los países cristianos, que era todo el tiempo, pero también en países musulmanes, aunque un poco menos. Era una situación diferente. No vivo en mi tierra, no tengo permisión vivir en ciudades, no tengo permisión hacer muchos trabajos, no tengo permiso para, por ejemplo, para trabajar con oro, o no tengo permisión de poseer tierra. La idea que judíos poseen tierra es algo muy nueva, de 2 siglos. Era una situación diferente. Por supuesto, en esta situación, salvación, la idea de salvación es salvación nacional, no salvación personal. Porque yo soy como esto. Yo soy en Francia, pero soy como esta persona en Rusia. Es mi hermano. Él también, yo también estamos en la misma situación. Y cada día hay una persecución en otros países. Y los judíos son robados, violados, los mataron, los expulsaron todo el tiempo. En unos tiempos, en unos países, casi nadie sobrevivió. Sí, por ejemplo, en Europa hay países en que la persecución era tan terrible que la mayoría de los judíos desaparecieron de esto. En esta situación,
los judíos quieren continuar con esta idea del Talmud, con estudiar y hacer las reglas, pero tienen el anhelo para una salvación nacional o salvación mundial. Y en este ámbito, la mística judía aparece. Al principio, aquí. Y la verdad es que para mí, esta época de mística, yo lo conozco muy bien, es más cerca de mi corazón. Hay unos libros muy extraños. El libro de creación es muy extraño. Un libro muy pequeño. Eijalot es los palacios del cielo. Muy extraño, una manera muy diferente. Pero todo eso es la empieza de la mística judía. Y más o menos en el siglo XII aparece un libro, el Zohar. Un libro que es maduro, que es grande, que es un fruto del pensamiento de muchos siglos. Todo eso, la mística, se llama Kabbalah. Kabbalah es recepción, el recibo de la tradición. No es claro si que alguien le escribió, o un grupo escribió aquí, o puede ser una tradición más antigua. Pero aparece en Europa en el siglo XII. Vamos a decir muy pocas cosas sobre el Zohar y después vamos a leer un poco de esto. En primer lugar, es importante entender que normalmente un texto judío no es una teoría, no es algo arreglado como estos son los principios centrales. Es una red de ideas, como océano, como una red de ideas que son mezcladas. Es un texto judío. Segundo, un texto judío normalmente está conectado con la Biblia. Y el Zohar, el libro central de la mística judía, es construido como una interpretación de la Biblia. Pero la interpretación es muy simbólico. Y sin saber los símbolos, no es posible entender nada. Porque cuando se dice, por ejemplo, un río, significa una cosa muy especial. Y cuando dice rojo o verde, significa algo muy especial. Y lo que es más complicado es que en contextos diferentes los símbolos cambian. La idea central, podemos decir, pero no aparece en un lugar particular en este libro, es que Dios es por supuesto infinito, no es posible decir y entender nada sobre él. Pero el Dios emana a este mundo en 10 niveles. 10 niveles del infinito que es como nada. La forma más concreta que es como en cristianismo el Espíritu Santo. 10 niveles. El Espíritu Santo funciona en nuestro corazón o en la historia, pero es el nivel del Dios más bajo. Y estos 10 fachadas o niveles de Dios se llaman sfirot. Hay 2 sfirot, 2 aspectos de Dios, o 2 niveles de emanación desde los infinitos que nada es posible decir sobre él, hasta el poder divino en nuestra vida. En el libro del Zohar no hay resumen de nada, es una red de ideas, pero
podemos resumirlo con este dibujo. Y estos son los 10 aspectos de Dios. Todo eso es Dios como aparece en el mundo. Keter, con la corona, es casi no visible en el mundo. Es tan abstracto que casi no es visible. Es no la persona es como una figura de poderes divinos, es un poco más alto. El Zohar dice muy poco sobre la corona. Después tenemos Jochma y Binah, la sabiduría y comprensión, y estos dos son como en parte de la cabeza. Jochma es como un entendimiento que no tiene una estructura. Y Binah es empieza de entender de organizarlo, de arreglar la idea. Después tenemos dos sefirot muy importantes, que son el Gesed y el Gvul. Gesed, amor. Gesed es como amor. Gesed y justicia o poder son dos poderes muy importantes. Son dos aspectos muy importantes en la vida del Dios, en los aspectos de Dios. Uno es el amor, sin parar, sin límite. Pero no es posible hacer nada, no es posible para el rey controlar el mundo sin límites. ¿Sí? Pues hay un otro lado que es el lado de parar, un lado de justicia, decir sí o no. ¿Okay? Es en justicia, sí, no. Y los dos son poderes contrarios. Y el aspecto que combina los dos como una balanza es la belleza. Es una traducción, otra traducción es amor. Y Tiferet es belleza, pero como compasión. Es la balanza entre sí o no, o sea, la armonía. Es como armonía. Es una sefirá muy importante. Los dos aquí son menos importantes. No se habla mucho en el Zohar sobre esos. Son también como una fuerza de compasión o de amor, una fuerza de reglas, de justicia, pero una fuerza más concreta, que funciona en el mundo. ¿Okay? Estos son principios muy altos, y estas son fuerzas en el mundo. Y aquí los otros dos son muy importantes. Yesod, que es fundación, que recibe toda la energía divina de niveles más grandes y pásale al mundo, o pásale más exacto al Malhut. Malhut es el reino, que es como el Espíritu Santo en la más o menos, como el Espíritu Santo en el cristianismo, es decir, el Dios que funciona en el mundo, que cambia cosas, que hace cosas. Pues tenemos esta energía divina que viene al principio de la nada y corona y los principios muy abstractos de entender, y después más bajo, emanación más baja de amor y de justicia o de fuerza y la armonía entre los dos, y el esfuerzo que es esfuerzo más justicia y amor,
y después el Dios que actúa, que funciona en el mundo. Y todos estos son no el Dios original. El Dios es imposible decir nada sobre él. Es la emanación, la aparición, la manera en que el Dios aparece en nuestro mundo. Se manifiesta. Y el pensamiento de esas personas que lo escriben, que cabalistas, cada frase en la Biblia habla sobre estos. Cada frase es un símbolo que dice algo sobre ellos. No se dice que la interpretación regular es falso. No, es una verdad. Es una verdad que Abraham era una persona que vivía en estas épocas y hacía cosas, pero Abraham es también una esfera específica. Y cuando en la Biblia habla sobre Abraham, en un nivel habla sobre Abraham, histórico Abraham. En otro nivel habla sobre la dinámica entre los aspectos divinos. Y vamos a ver, tengo aquí dos textos. Vamos a ver. Quiero decir solo una cosa y vamos a ver. Quiero mencionar unas palabras que en más o menos el siglo XVIII un movimiento nuevo aparece, Hasidut, que era un movimiento para tocar el corazón, como conectar con emoción. Y ellos usaban el Zohar, pero en una manera diferente. Para ellos, todo eso, y toda la Biblia, los símbolos de la Biblia, de la Kabbalah, hablan no especialmente sobre Dios, pero sobre nosotros. Y esta estructura es la estructura de nuestra alma. Y podemos hablar con Tiferet, o Gesed, en mi corazón también. Es interesante porque en la Biblia, en el cristianismo también, la persona es como una reflexión del Dios. Sí. Hay la misma estructura. Ok, eso es la conferencia y ahora vamos a leer unos textos. El primer es una interpretación, todo el Zohar es interpretaciones de libros de Biblia. Pues el primer es una interpretación de las palabras, el primer frase en Génesis. En el principio. ¿Cuál es el primer frase en la Biblia en castellano? Al principio, el Dios. Eso es simple, ¿no? Pero en la mente cabalista son símbolos de algo diferente. Y vamos a ver. En el principio, ¿qué significa? En el Rosh es una cabeza. Reshit es la misma raíz en hebreo. Es al principio. Ahora, hebreo es una lengua sagrada. Es la lengua del Dios. Pues similitudes son importantes. Y es posible jugar con las palabras para cambiar sus significado o para hacer conexiones. Al principio y cabeza son conectados. Al principio es cabeza. En hebreo se dice
al cabeza del mes, o a cabeza del año, o a cabeza de la mesa. Es el principio, el lugar. Cabeza del rey. ¿Qué puede significar aquí? ¿Cabeza de cuál rey? Es el Zohar, es una parte del Zohar. ¿Quién es el rey aquí? Él incrustó grabados en el esplendor máximo. ¿Qué es eso? El rey puede significar cosas diferentes, pero aquí significa el infinito, el Dios que empieza de todo, que no es posible decir nada sobre él. ¿Okay? Es el infinito, que es más alto que todas las esferas, las figuras. Él incrustó grabados en el esplendor máximo. Él empezó a hacer construcciones en el mundo, porque antes del Sefirot no hay nada en el mundo que es posible describir, no hay estructura. Okay. Una chispa de oscuridad salió de dentro, de donde se oculta lo oculto, oculta lo oculto, oculta lo oculto. ¿Qué es eso? El misterio de lo infinito. Un vapor dentro de la carente de forma, rodeado de un anillo. Ahora vamos a decirte que la idea del vapor o aire es un símbolo de Keter, de la corona. Chispa es el principio del mundo. Chispa y el aire o el vapor alrededor. Ahora tenemos la corona. Forma rodeado un anillo. Es un anillo, es una otra manera de decir la corona. Sí, la corona. Ni blanco, ni negro, ni rojo, ni verde. ¿Qué dice todo eso? Cada color es una esfera. Blanco, ¿qué es blanco? El amor, ¿no? Es el esfera de amor. Ni negro, negro que es oscuro, que no tiene la luz divino, es el nivel más bajo del Dios. Es Malhut, es el reino. ¿Okay? En general en el Zohar son los símbolos de colores. Ni rojo, ¿qué es rojo? Es el justicia, el poder. Ni verde. Verde es lo que crece, la conexión, la armonía. ¿Qué quiere decir? Ni colores. Rodeado de un anillo, ni blanco, ni negro, ni rojo, ni verde, sin ningún color en absoluto. ¿Qué quiere decir aquí? Sin ninguna intención particular. Sí. Antes de la exactamente, es la limpieza. En este punto no existe Gesed, no existe Din, no existe amor, es general. La nada absoluta. La nada, es la limpieza de algo, la limpieza porque tenemos la corona, ¿sí? Pero no hay los colores, no hay las esféricas. Hay una idea, un deseo divino antes de estructura, aún la estructura divina. Cuando midió con su cuerda es una estructura, ¿okay? Tenemos una idea de estructura en el mundo. Hizo que los colores, los Sefirot, brillaban. Y ahora hay unos
símbolos interesantes. Desde la profundidad de la chispa, profundidad es Keter, salió una fuente de la cual los colores mencionados. ¿Okay? De aquí, de esta limpieza, salió una fuente de todos los aspectos de Dios. Y la fuente fue ocultado dentro de lo oculto del misterio del infinito. Y en absoluto, hasta que el impacto de la división en punto superior, el punto superior. Punto en general en el Zohar es el Sfirá de la sabiduría. Es como una idea momentario, como en la vida normal. Tengo una idea. Es eso. No tiene una estructura, no tiene palabras, es como otro símbolo es el relámpago. ¿Okay? Es el punto. Cuando el Zohar habla del punto, es el Jochma, sabiduría. Cada esfera tiene muchos símbolos. Y uno símbolo que está conectado con Jochma, con sabiduría, es el hombre, el masculino. ¿Qué es un punto en un símbolo sexual? En el Zohar hay muchísimos símbolos sexuales. ¿Qué es el punto, que es el principio? La idea. En un símbolo sexual. El semen. La semilla. El semen. Semilla. El espermatozoide. La semilla. Binah es un templo, un contenedor. Es femenino. Binah en general es la madre divina, la madre superior. Y Jochma es el padre superior. Y ahora podemos entender, y por supuesto el contenedor es el útero, es contenedor. Ahora tenemos salió una fuente, lo cual colores, dividió un punto superior escondido, dio luz, que dio luz la energía primera. Más allá de ese punto, más alto, nada es conocido, porque el Keter, la corona, es imposible entender. Para nosotros humanos, es imposible entender nada. Es el deseo, la empieza del deseo del Dios de hacer un mundo, pero no podemos entender. El principio, el punto donde podemos entender algo es el punto. El punto es Jochma, sabiduría. Pues es más allá de este punto, de Jochma, de sabiduría, nada es conocido, por eso se llama principio. En la Biblia, cuando dice Bereshit, en el principio, en verdad habla a la sabiduría, a la esfera de sabiduría. No dice al principio, el símbolo en verdad dice en el Jochma, en la esfera de sabiduría. Esta frase habla sobre al principio, pero en el nivel místico, el principio es Jochma. En el pensamiento de rabinos, el Dios creó el mundo con 10 dichos. Frases. 10. En el primer capítulo del Génesis hay 10
Hagas la tierra. Pero en verdad, en este capítulo hay 9, no 10. Y el 10 para los rabinos es Bereshit. Bereshit es el primer dicho. Ahora entendemos que era para entender el Zohar, a veces tenemos que entender el Talmud. Tenemos que entender el pensamiento de los rabinos. Pues tenemos un nivel que es el texto. Un nivel que es la interpretación de rabinos. Un nivel que es la interpretación del Zohar de rabinos de la Biblia. Pues es la primera declaración de todas. Es la primera declaración del Dios, que era Bereshit, en el principio. Es imposible entender esta frase sin saber que los rabinos interpretaron este capítulo con 10 declaraciones, que la primera declaración era en el principio. Okay. Ahora tenemos una frase de Daniel. Daniel no está conectado con Génesis, pero en el pensamiento del rabinos, toda la Biblia está conectada. Todo eso es una red, una totalidad. Lo que se dice en Daniel o en Reyes está conectado con todas las frases en la Biblia. Pues aquí es posible pensar a otro frase de otro libro. La semilla, el Zohar es la esplendor, la semilla que es sabiduría sagrada para que nacer la vida para el beneficio del mundo, y en este sentido, la semilla, tenemos aquí, porque sembró una semilla para su gloria. Toda esta creación del Dios es para la gloria del Dios. Dios quiere aparecer en el mundo. Como la semilla del gusano de seda, Dios, el buen Agrimán es una de las esferas, y se hace a sí mismo un palacio. ¿Qué es el palacio? ¿Qué esfera? ¿Cuál esfera es el palacio? Binah, la comprensión. ¿Sí? La femenina. Sembra semilla del gusano de seda para entrar en el palacio, el beneficio para todos, otra vez para dar al mundo. Este palacio es llamado Elohim. Ahora, en la Biblia, el Dios tiene muchos nombres. Y en Zohar, cada nombre está conectado con un esfera. Elohim está conectado con Binah. Es el femenino. ¿Qué tenemos ahora? Y es muy interesante la frase ulterior. Y el sentido oculto de estas palabras del Génesis es en el principio. En hebreo es como con el principio. Es posible entenderlo. Con el principio creó a Dios. ¿Okay? El infinito con el principio. ¿Qué es el principio? Jochma, sabiduría. Con el infinito creó el Dios. El Dios es una creación del infinito. Del absoluto. El absoluto creó el Dios, que es Binah, con el principio. El principio es Jochma. Todo eso es para decir que al infinito creó Elohim, Dios, es Binah, con el semilla, con Reshit, con el principio. Aquí tenemos una descripción
de la creación del mundo. Pero la creación del mundo era que había un infinito. El infinito dio luz a Jochma, a la semilla, y la semilla creó Elohim. Y en el texto continuo hay otras, escribo unos más esferas. Ahora entienden, el primer frase en la Biblia dice, el infinito creó todo eso. No dice al principio creó Dios, dice que los Sefirot eran como eso. Es un texto difícil, pero unos minutos vamos a ver el segundo. El segundo es más fácil, más interesante. El rabino Simón es muy importante en el Zohar. Abrió su discurso, soy una rosa de Sharon, un lirio, ¿qué es lirio? De los valles. Shira Shiri. Cantar de los cantares. Cantar de los cantares. Cantares. También se llama Solomón, cantos de Salomón. Sí. También Song of Songs. Es una canción de amor con un amado y es muy sexual, muy erótico, y los rabinos lo interpretó como una relación entre los seres humanos y el Dios, y especialmente una relación entre la nación judía y el Dios. Ese es el pensamiento de Talmud, de rabinos. Pues soy una rosa de Sharon, un lirio de los valles. En la Biblia, la idea de decir la misma cosa en dos formas, repetir la misma cosa en dos formas, como así. Soy una rosa de Sharon, soy un lirio de los valles. Es algo poético. Aparece muchas veces, como en Salmos. Pero en la mente de los cabalistas no es posible que es una repetición. Dice algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Okay. ¿Cuán amada la comunidad de Israel ante el divino? ¿Es pensamiento rabínico? ¿Es una relación entre las comunidades de Israel y el divino? No, es un nivel. Porque en otro nivel, la comunidad de Israel es un símbolo de el reino. Esta canción, que es canción de amor erótico, que se interpretó por los rabinos como una canción de amor entre Israel y el Dios, es ahora interpretado como una frase que habla sobre el reino. ¿Ya? Podemos ver los niveles de interpretación. Cuando habla de la comunidad de Israel, el divino, la palabra del divino, se refiere a Tiferet, el centro. Y ahora vamos a ver que todo este texto va a hablar sobre la relación entre el reino y la belleza. Estos dos. Todo esto. Soy una rosa de Sharon, un lirio de valles. No es solo sobre las flores. Es sobre la relación entre dos aspectos del Dios.
el aspecto de funcionar en el mundo, que es el reino, y el aspecto de balanzar entre el amor y las reglas, la justicia. Esta relación es el centro de el texto. Okay. Él, ¿quién es él? ¿Quién es él? Él, la elogia. Él la elogia. ¿Qué dice? ¿Quién tiene una idea? Él la elogia. Y ella siempre la elogia a él. Él es Dios. Él es Dios. Tiferet. Tiferet. Tiferet es el centro, ¿no? Okay. Porque Tiferet es casi siempre un hombre, es masculino. Y el reino es casi siempre una femenina. Pues él, este aspecto del Dios, elogia el aspecto más concreto del Dios y viceversa. ¿Qué puede decir? Que hay dos aspectos del Dios. Uno que es la balanza, que es más secreto, que es escondido, es Tiferet, es el centro. Y uno que es más visible, que es el mundo, que un aspecto del Dios elogia a otro y otro elogia a otro. ¿Qué dice? ¿Qué puede decir? Es una manera de conexión. Conexión. Pues hay situaciones en que el aspecto escondido del Dios y el aspecto que funciona en el mundo son conectados, que son conscientes uno a otro. Y como en la vida del humano, hay la persona que habla, que trabaja, pero hay también un yo interior, escondido. Y hay momentos en que hay conexión entre los dos. Mi yo interior está conectado con el yo que actúa en el mundo. Y es exactamente lo que pasa en el Dios. Cuando esto pasa, el mundo es muy bien. Todo va muy bien. Hay conexión entre los poderes del Dios. Y el mundo va bien, todo va bien. Es una idea maravillosa y terrible también. Que el Dios cambia, que hay conexiones entre Dios, que Dios puede aparecer, que estar cercano y estar lejano. Dios no es algo que no cambia. Cambia todo, es un proceso. Es algo casi terrible, ¿no? Que a veces Dios es lejos y a veces es cercano. No dice que a veces los sentimos y a veces no los sentimos. No, a veces en verdad es con nosotros y a veces no es con nosotros. No es con el Dios cambia. Ok, estos momentos son momentos en que los dos partes de Dios son conectados. Y cuando son conectados, la plenitud divina puede fluir en el mundo. Es algo que cambia, es un proceso. Yes. Sí, de repente en la visión del Zohar, ¿no? O de los judíos, admiten de que ese Dios siempre es externo, es decir, aunque lo está diciendo que no. O desde otro punto de vista, desde el punto de vista cristiano, de las nuevas noticias de Jesús, ¿no? Que el Dios está dentro, porque también es un orden de la vida que se mueve, pero que hay un orden. Por lo tanto, siendo Dios orden, Dios está dentro. Lo que pasa es de que el hombre vive en la piel y más puede eso, pero hay momentos en que hay esa conexión y por lo tanto se vive, digamos, el Dios de afuera y el Dios de adentro.
Es una pregunta muy interesante. Dios es externo e interno. Creo que el cristianismo también es dos. El Dios es más alto de nosotros, pero también está en nuestro corazón. Es la misma. Es interno, pero está también muy alto. Como todo. Voy a parar aquí, que creo que el resto es más o menos claro. Y me pregunto si tienen comentarios o pensamientos, pero la idea central, ahora podemos verlo, es que cada frase en la Biblia expresa un evento en el Dios, o entre los poderes del Dios y nosotros, en nuestro ama. Es una idea que cuando dice, y Abraham dijo a su hijo, es una frase que habla sobre los poderes divinos, no solo sobre la persona histórica. Dice algo sobre la metafísica. Este texto específico habla con la conexión de Dios que fluye, que permite el flujo de la energía divina al mundo, o que no está conectado. Creo que el resto es más o menos simple ahora, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero tenemos. Desde que florece, desde que florece con esplendor en el jardín de Edén. Jardín de Edén es todo esto. Gan Eden es todas las la comunidad de Israel, es el reino, es llamada Rosa de Sharon. Ahora entendemos que cuando dice Rosa de Sharon, habla de la comunidad de Israel, que está conectada. Espero que la idea central está aquí ya. Un libro grande de Zohar